amigos, hola amigas, muy buenas tardes, soy su amigo Raúl Ávila. Una edición más de tu canal ¿Tú crees que es justo? Y recibo un saludo a la distancia desde Tijuana, Baja California. Amigos, pues ahora sí que el siguiente comentario, digamos, muchos le llaman la columna de información, es respecto al viaje del presidente Andrés Manuel por América Latina y el Caribe. Ya saben ustedes que fue y visitó 5 países, entre ellos Guatemala, Salvador, Honduras, Cuba y Belice. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Porque siempre vemos a los mandatarios que salen de gira y todo, y muchas veces, bueno, ¿cuáles son los intereses o los beneficios que esta gira nos trajeran del presidente Andrés Manuel a esos países? Bueno, pues para inicio, el presidente Andrés Manuel salió para promover los programas sociales de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, porque sabemos muchos de nosotros que en esos países de América Latina hay algunos que son mucho más pobres que México. Hay mucho más pobreza, ¿no? Ya ven que prácticamente la prensa mundial o la prensa mexicana siempre nos ha manejado y nos ha enseñado de esos países que son los países que tienen más porcentajes de personas que abandonan su lugar y emigran a los Estados Unidos. Entonces, para una forma de mitigar estos problemas de empleo, inclusive digamos de hambre, pues hay que ir llevar esos programas sociales de los gobiernos a otros países. Y ya que el presidente Andrés Manuel hizo mención a mandatarios como el presidente Bukele de El Salvador, otro presidente de Guatemala y Honduras, a cada respectivo mandatario para que cada quien invirtiera y multiplicara el porcentaje, digamos, o la cantidad de dinero que se requiere para estos programas para mitigar el hambre o la falta de empleo en estos países que, que tanto se requiere, ¿no? Antes de que explote esto tan grande, ¿verdad? De las necesidades que existen en estos países hermanos, porque realmente son países que prácticamente tenemos las mismas culturas, ¿sí? Tenemos la misma gastronomía, que los mismos alimentos, casi eh, la forma de, nada más que cambia el diferente nombre de los alimentos, inclusive fuimos hasta conquistados por los españoles todos, ¿no? Esa disque llamada conquista que no fue otra cosa más que un genocidio. Bueno, pues estos países, el presidente Andrés Manuel quiere hacer una unión como aquello que se usó en Europa, la Unión Europea, una Unión Económica Europea, nada más que esto sería la Unión Económica de América Latina o países de Centroamérica, ya que hay países en puerta también que el presidente Andrés Manuel va a visitar, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba, que ya lo visitó, pero los quiere de ir a la cumbre que será en Los Ángeles, que no quiere nadie esté fuera. Porque dice el presidente Andrés Manuel que ya basta que nos autosabotemos nosotros mismos o nos pongamos limitaciones entre nosotros los países de América Latina y no nos abramos a un tipo de comercio libre, que entendamos que debemos de estar unidos, como el caso de que México ya le permite al país de Belice que pase sus productos hacia México sin un costo de aranceles. Ya empezó a ver esa negociación. Entonces, este punto es tratado porque en el 2019 el presidente Andrés Manuel, estando en los Estados Unidos, no recuerdo el nombre, si fue John Biden o Donald Trump, discúlpenme en esta información, en el cual el presidente, sus palabras tuvieron eco cuando dijo que en América Latina se debería de llevar esos programas de Sembrando Vida para mitigar la pobreza, en el cual el mandatario de ese entonces en Estados Unidos, parece yo que es John Biden, se comprometió con una cantidad de 4.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo los cuales que hasta ahorita brillan por su ausencia. No se han visto esos 4.000 millones de dólares que los ponga Estados Unidos para beneficio de América Latina. ¿Será
que ya no le interesa lo que esos países que en su momento fueron el traspatio de los Estados Unidos, el que llegó a Estados Unidos y sacó los recursos naturales de estos países a través de sus empresas transnacionales, explotaron las minas, en Nicaragua campos bananeros, en muchos lugares empresas estadounidenses saquearon. Hoy se niega a invertir o la está haciendo más de, como dice el dicho, más larga de aportar los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel, en uno de estos países a los cuales visitó, él mencionó que Estados Unidos no aportaba los 4.000 millones de dólares a América Latina, pero sin embargo, 30.000 millones de dólares ya aportó para que continúe la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué intereses hay? ¿Qué incongruencia tan grande existe en el mundo? ¿Cómo puede haber personajes tan mezquinos que apostar a favor de la muerte o a favor de la vida? ¿A favor de la desgracia o a favor de la existencia y del amor? Ucrania, una guerra contra Rusia que ha traído desabastecimiento de casas, viviendas, hambre, desolación, tristeza, desplazados. Sí, ya lo sabemos. Aquí no voy a culpar ni a Rusia ni a Ucrania. Simplemente yo les digo las consecuencias que genera una guerra porque todos pierden. Bueno, Ucrania pues va a tener un trabajo muy difícil cuando termine la guerra, porque hay que reconstruir su país, reconstruir sus instituciones, reconstruir su gobierno, formar un gabinete, otro presidente, o cómo se irá a reestructurar su política, escuelas, hospitales, parques, prácticamente recuperar su país. Y eso le va a costar mucho dinero a Ucrania. Aparte, los países que están interviniendo, apoyando con dinero o armamento, no es de a gratis. Son cuentas pendientes que le van a dejar a Ucrania. Deudas que Ucrania está adquiriendo. Estados Unidos, esos 30.000 millones que está aportando a Ucrania, no son de a gratis. Ténganlo por seguro. Pero en fin, así están las cosas en el mundo. Ahora, volviendo al tema de la gira del presidente Andrés Manuel, yo saqué un análisis de sus antecesores. Por ejemplo, digamos, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Qué fueron las visitas y cuántas visitas y en qué beneficio tuvieron esas visitas de los antecesores del presidente Andrés Manuel? Les voy a poner, por ejemplo, el caso de Enrique Peña Nieto. Solo en el primer año de su gobierno, Enrique Peña Nieto visitó 18 países. En Chile fue en enero del 2013, donde asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hasta Turquía en noviembre de ese año. Ese mismo año también viajó a Indonesia, China, Rusia, el Reino Unido, Sudáfrica, Costa de Marfil, Japón y el Vaticano. Su primera visita a Estados Unidos fue para reunirse con empresarios de la conferencia de Sun Valley, sí, en continente americano, y además de haber visitado a Chile, pues también visitó a Costa Rica, Venezuela, Perú, Haití y Colombia, Guatemala y Panamá. En total de su sexenio de Peña Nieto, sí, realizó alrededor de 29 visitas. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean. Pero fíjense que también el que salió más paseador fue Felipe Calderón. En su primer año de gobierno visitó Nicaragua, El Salvador, Alemania, Suiza, Reino Unido, España, Guayana, el Vaticano, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Belice, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y la India.
Algunas de estas visitas eran para asistir a foros, lo esperado de un mandatario, como el Foro Económico Mundial o cuando México asistió como invitado a la cumbre de G8. Pero de lo demás, estas visitas no eran más que dispensables. O sea, no eran indispensables, no eran necesarias, para que ustedes me entiendan. Prácticamente fueron visitas nada más para pasear. Y como les mencioné hace un momento, fíjense que Enrique Peña Nieto tuvo en su sexenio un total de 29 visitas oficiales al exterior. Pero imagínense Felipe Calderón cuántas visitas tuvo. Pues 90, así de sencillo. 90. Pero de todo sabido, un presidente tan de mundo, un presidente conocedor de mundo, un gran visitante, un hombre que entró al gobierno para pasear nada más, pues fíjense que fue la famosa llamada chachalaca Vicente Fox. Solo en su primer año hizo tantos viajes al extranjero como Peña Nieto y en todo su sexenio. ¿Y qué creen? Que sumó un total de 109 visitas al exterior durante su mandato. Entonces ustedes échenle lápiz cuántas países no visitó este señor y para qué, al fin de cuentas, cuáles fueron los beneficios para nuestro país. Viniendo de esta historia reciente, es imposible contrastar la cantidad de visitas del extranjero que realizaron estos tres presidentes con la pasinomía de López Obrador. O sea, que el presidente Andrés Manuel los primeros casi 2 años de sexenio los pasó en México, mientras que el canciller Marcelo Ebrard fue el encargado de representarlo en foros que requerían. Hasta julio de 2020, por fin cruzó la frontera el presidente Andrés Manuel para reunirse en aquel entonces con quien fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que precisamente fue el que dijo en 2019 que se comprometía para donar los 4.000 millones de dólares a América Latina. Bueno, entonces, presidente, en el 2021 realizó 2 viajes a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel, uno para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU y otro para la cumbre trilateral con los presidentes de Canadá y el país anfitrión, que eran los Estados Unidos. ¿Cómo la ven ustedes estas grandes diferencias? La tercera vez que AMLO sale del país es esta, y ya habían entrado en el 4 año de su mandato y fue para visitar los 5 países de Centroamérica y el Caribe, los cuales les mencioné hace un momento, ¿no? Que fue Guatemala, Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Y en cada eso fue recibido por el presidente, y en caso de en Honduras, que tiene una presidenta, así fue. Bueno, pues esa es la gran diferencia del presidente Andrés Manuel, que lleva un mensaje de trabajo y beneficio para ambas naciones, para las 5 naciones que hay. Entonces, ¿qué se requiere? No se requiere un experto en relaciones internacionales para explicar en detalles las implicaciones de este agudo contraste entre los hábitos de viaje de López Obrador y sus precededores. Así es, pero desde la perspectiva de alguien que simplemente lee noticias y contrasta, como cualquiera de nosotros, ¿qué creen? Vemos los primeros 3 casos que es un dispendio muy probablemente injustificado, y en el segundo, el acatamiento firme de austeridad republicana y no salir al extranjero más allá de lo necesario. ¿Y qué fue una de las cosas que enfatizó el presidente Andrés Manuel? ¿Qué fue lo que el presidente llevó? ¿Cuál fue el mensaje que realmente el presidente llevó? Y no trató de hacer que se fuera para llevar y meter empresas transnacionales o foros económicos donde realmente las élites del poder ganen, sino simplemente esto fue para lo que el presidente siempre tiene su lema. ¿Cuál es? Que ustedes me pueden decir, y lo conocemos todos desde su inicio de campaña del presidente Andrés Manuel, que es primero, primero los pobres. Y esto es lo que el presidente Andrés Manuel ha hecho. Amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden
regáleme su like, tóqueme la campanita de las notificaciones para cuando hagamos un video nuevo les llegue y no olvides suscribirte al canal. Y hasta luego, que estés bien.